contabilidad y finanzas con los cursos de análisis y matemática financiera. Listo, vamos a comenzar. Este taller es un taller introductorio, como dice aquí, porque generalmente esta herramienta nosotros la trabajamos en una jornada de un día completo. ¿Ya? Es por eso que en estas 2 horas, hora y 40 más o menos, lo que yo voy a tratar de hacer es mostrarles una herramienta muy sencilla, muy simple, para poder entender los conflictos. Básicamente eso. Para poder entender y poder comprender y poder analizar los conflictos, porque se dan, cuáles son los elementos que están presentes. Y que después nos van a ayudar, obviamente, a encontrar soluciones. ¿Sí? Entonces, a ver. Esta herramienta que es la nube es parte de una teoría que se llama TOC, o teoría de restricciones. ¿Ya? TOC porque en inglés es Theory of Constraints. Un paréntesis aquí, y yo les voy a hacer llegar la presentación, ¿no? ¿Ya? Así que, si quisieran alguna otra cosa más digamos, que está aquí, que no está tan desarrollada, lo que ustedes me dicen, y yo lo voy a anotar para poder preparar la información y hacérsela llegar a la UTP para que se las pase a ustedes en sus correos. ¿Ya? Bueno, esta teoría, que se llama, como decía, Theory of Constraints, teoría de restricciones en castellano, fue creada por Eli Goldratt, que él fue un físico israelí. Entonces, él creó la teoría de restricciones para básicamente trabajar los procesos en empresas, en fábricas, ¿no? Ustedes saben que en una fábrica, por hacerlo bien gráfico, en una fábrica hay todo un proceso de producción, ¿no? Con diferentes pasos, diferentes etapas. Y a veces pasa que en una de estas etapas ocurre algo, hay un problema, que es una restricción. Y eso evita que el proceso fluya. Entonces, lo que hace esta teoría es identificar esta restricción, tratar de trabajar con ella y convertirla más bien en algo positivo, para que el proceso fluya. Es como que sacar ventaja de la restricción. Esta teoría se usa en muchos negocios alrededor de todo el mundo. Ella en el 2010 además fue nominada al Premio Nobel de Economía. Y en el 95 se creó la Fundación Talk for Education, que es la aplicación de la teoría de TOC en la educación. En sus siglas en inglés es TOCFE, que es Theory of Constraints for Education. ¿Ya? Nosotros cariñosamente decimos TOC está presente en 23 países y tiene diferentes aplicaciones. Justo hace poco hubo un congreso que se hace todos los años, una conferencia internacional, en donde van todos los líderes de TOC a nivel mundial. Yo tuve la oportunidad de participar y de verdad que es ahorita muy interesante todo lo que se está haciendo en diferentes lugares, ¿no? Hay aplicaciones en todo, o sea, en comportamiento, en currícula, también hay experiencias en cárceles, por ejemplo, donde se trabaja con presos, en poblaciones en riesgo, y obviamente en industria y en negocios. Hay empresas muy grandes, como por ejemplo la IBM, Boeing, los aviones, ¿no? Que usan esta teoría para poder mejorar y optimizar sus procesos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, TOC, teoría de restricciones, tiene esta lógica de vida. Para empezar, es una teoría que se enfoca en un proceso de mejora continua. O sea, la idea es ir todo el tiempo mejorando. ¿Ya? Y siempre toda mejora implica un cambio, ¿no? Si nosotros queremos mejorar algo, tenemos que cambiar algo. Hay algo que se tiene que cambiar. Si lo ponemos al revés, no todo cambio es una mejora, ¿no es cierto? Pero en TOC lo vemos del otro lado. O sea, toda mejora implica un cambio. Y si implica un cambio, tenemos que empezar a preguntarnos por qué cambiar. O sea, ¿por qué esa situación, que es un problema, o que puede ser un conflicto, o que puede ser algo que no nos gusta, tenemos o queremos cambiar? ¿Por qué? ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? ¿No? Entonces, nos basamos mucho aquí en reflexionar y en pensar el porqué de las cosas antes de hacerlas. Entonces, ¿por qué cambiar? Luego tenemos que saber qué cambiar. ¿Qué cosa es lo que queremos cambiar? ¿Cuál es la situación que no nos gusta? En el tema de los conflictos, tenemos, y después lo vamos a ver, ¿no? Pero tenemos que identificar muy bien cuál es ese conflicto. A veces nosotros tenemos ideas generales, ¿no es cierto? Ah, sí, no me llevo bien con esta persona es así, o esta, ¿no? Pero lo que queremos hacer aquí es identificar claramente esta situación de conflicto, poder saber cuáles son sus elementos para poder intervenir sobre ello. ¿Sí?
Luego, hacia qué cambiar, que se refiere al objetivo. Tenemos que tener un objetivo, ¿no? ¿Para qué queremos hacer estos cambios o estas mejoras? ¿Cómo generar el cambio? Es decir, cuáles son las acciones que vamos a hacer, o en todo caso una solución. Y algo que también es súper importante es cómo sostener el cambio. Cómo hacer que estas soluciones o que estas mejoras perduren en el tiempo, se mantengan. ¿Sí? Justo en la mañana del taller de la mañana hablaban de situaciones de emergencia, por ejemplo, ¿no? Claro, por acá lo que nosotros queremos es hacer un análisis de conflicto, ¿sí? Pero hay situaciones que son situaciones de emergencia en las que no podemos hacer ese tipo de análisis y poder actuar de manera rápida, ¿sí? Pero esto sí se basa más bien en hacer un análisis muy riguroso, que no es, digamos, es una herramienta simple que nos permite hacer el análisis de algo que podría ser complejo, ¿no? De hecho, la herramienta se usa por niños muy pequeñitos, niños de inicial que todavía no leen ni escriben, y también la usa, como decía antes, gerentes de grandes empresas y en conflictos bastante complicados y bastante grandes, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Muy bien. La aplicación de la educación de TOC tiene tres herramientas, ¿ya? La primera es la nube, que es la que vamos a ver ahora, que sirve básicamente para comprender, para analizar los conflictos. Otra que es la rama lógica, ¿sí? Es la rama lógica, que es una herramienta que se basa en la causa y el efecto, en establecer relaciones de causa-efecto entre dos ideas, dos situaciones, ¿ya? Y esto nos sirve mucho, se trabaja mucho, por ejemplo, para comportamiento. O sea, los adolescentes, los jóvenes pueden anticipar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Sin que uno les tenga que estar diciendo las normas, o sin que uno les tenga que estar diciendo las reglas. Ellos mismos construyen porque anticipan las consecuencias. También se usa mucho en currícula, o sea, en temas, en cursos de letras, por ejemplo, se usa mucho para analizar la historia, se usa muchísimo la lógica para poder analizar conflictos o acciones, ¿no? Y la última herramienta es el árbol del objetivo ambicioso, que es una herramienta que sirve para planificar, es una herramienta de planificación, en donde también se sigue un procedimiento para poder llegar a un plan de acción, ¿no? Ahora les pregunto, cuando uno se enfrenta a un conflicto, ¿qué cosa es lo que primero quiere hacer? ¿O qué es lo que trata de hacer? Tenemos un problema y yo, ¿qué hago? Quiero solucionarlo, no sé. Lo primero que yo quiero hacer cuando me enfrento a un conflicto es buscar una solución, ¿sí? Bueno, y cuando tengo que hacer algo, cuando tengo que planificar algo, ¿qué cosa es lo que normalmente pienso yo primero? El objetivo. Los recursos también. Ya. Las situaciones de depresión. En el orden de los pasos, en las acciones en general, ¿sí? Ya. Generalmente, entonces, cuando tenemos un problema o un conflicto, lo que hacemos es saltar la solución, sin analizar cómo, ¿sí? Y cuando tenemos un proyecto o algo que queremos planificar, ¿qué es lo que primero hacemos? Saltamos a las acciones. Ah, quiero hacer la fiesta de fin de año de la universidad. Ah, ya, la lista de acciones, quiénes se van a encargar de qué, y no nos ponemos a analizar otras cosas como cantidad, los recursos, los obstáculos que se nos pueden presentar, ¿no? De hecho, en esta herramienta hay muchos pasos, ¿no? El paso de las acciones es el último paso. Antes de eso hay 5 pasos más. Y en la nube, para analizar un conflicto también, encontrar la solución es el último paso. Antes de eso hacemos otras cosas que son las pruebas de campo. Estamos acostumbrados a la capacidad de situación y responder. Exactamente. Estímulo-respuesta. Sí. Ese sí para la emergencia, Sí. pero más no para esto. Exactamente. Claro, eso sí, quiero que les quede claro, ¿no? Obviamente, como decía antes, hay momentos, hay situaciones de emergencia en donde no nos podemos poner a pensar, a reflexionar y pensar que se nos cae la casa, ¿no? Un terremoto, o un accidente, o si vemos, no sé, un niño que está haciendo algo, un chico que está haciendo algo de riesgo, ¿no? Pero esto sí nos sirve para conflictos crónicos, para situaciones que no podemos entender. Y esta herramienta nos va a ayudar a poder entender esas situaciones. ¿Ya? Y otro tema importante de la herramienta es que
Claro. Si se pelean con la esposa, con el esposo. ¿Cómo? Si se pelean con la esposa o con el esposo, ¿cómo se pone? Así se sientan a discutir, a conversar. Cuando tengo un problema con mi esposa. Me voy. Ya regreso. Pero generalmente, a ver, los conflictos o los problemas generan emociones negativas, ¿no es cierto? O sea, uno no es que tranquilamente se sienta a conversar, no. Siempre hay emociones negativas y siempre, además bien, si estas emociones negativas son las que permanecen ahí, en las que se focaliza, el conflicto se hace mucho más grande, ¿no? Entonces, a lo que nos va a ayudar esta herramienta es también a poder dejar un poco de lado esas emociones negativas y focalizarnos en otras cosas que después les vamos a ver, ¿no? Entonces también es un punto importante, o sea, nos ayuda a salir de las emociones negativas y poder enfocarnos en lo que realmente importa dentro de un conflicto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver una definición muy general de conflicto. Un conflicto es un choque entre deseos, acciones y decisiones que son opuestos. ¿No es cierto? Hay algo, dos personas, una quiere A, la otra quiere B, están en conflicto, chocan, son opuestos, no se pueden hacer o darse en el mismo momento. Yo quiero hacer algo, quiero irme de viaje y quiero participar en un curso. Los dos son en la misma fecha, tengo un dilema, no puedo hacer los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, si hay diferentes deseos, acciones y decisiones que no pueden ser alcanzados al mismo tiempo, significa que hay problema. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Les voy a presentar un ejemplo muy sencillo, muy gráfico, ¿no? Para poder entender las partes del conflicto y los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta para poderlo resolver, para poderlo entender. ¿Ya? Es un ejemplo gráfico, es un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a servir. ¿Ya? Tenemos estos dos niños peleando. ¿Ya? Están peleando y discutiendo entre ellos. Están en la cocina de su casa y están peleando por una naranja. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vemos. Llegamos a la casa, a la cocina, y están los dos hijos peleándose por una naranja. Viene el papá y dice, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? Están en esta situación. La parte por la mitad, después conseguir un modo, una solución es la parte por la mitad. ¿Qué otra solución? Bueno, entonces una solución, como usted dice, partirla por la mitad, ¿no es cierto? ¿Qué otra solución podríamos dar? Muchas veces están peleando solamente con la naranja. Ahí hay un tema de análisis, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en que parten por la mitad. ¿Ya? Parten la naranja por la mitad, listo. Si papi se está peleando la naranja, ya mitad para ti, mitad para ti, se acaba el problema. ¿No? Entonces, eso quiere decir que vive la vida. Mitad para cada uno. ¿Y qué sucede? Los niños se siguen peleando y ahora lo gritan al papá. ¿Ya? El conflicto se hizo más grande aún. ¿Por qué? El papá no analizó por qué el conflicto. Puso una situación que le está dando totalmente la real. Exactamente. ¿Qué pasaba en realidad? La niña quería hacerse un jugo y el chico quería hacer mermelada para vender. Pero ese era el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este papá? Saltó a la solución y no se detuvo a pensar qué estaba pasando, qué había por debajo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, que les digo, muy sencillo, que nos va a permitir a nosotros poder entender cuál es la estructura de esta nube, cuál es la estructura del conflicto y poderlo analizar. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante aquí, ¿ya? Es que nosotros debemos diferenciar estos dos conceptos. Lo que es un conflicto de lo que es una situación de conflicto. ¿Quién me puede decir algo sobre esto? ¿Quién?
sobre lo que es un conflicto y sobre lo que es una situación de conflicto. Conflicto creo que es cuando ya se evidencian las muchas posiciones opuestas. La situación de conflicto podría ser cuando hay una situación, pero no necesariamente, hay una situación de tensión, digamos, pero no necesariamente es conflictiva. Hay una tensión, ¿no es cierto? Ya, va por ahí, ¿ya? A ver. Es al revés. Teoría de situación de conflicto primero y después conflicto, ¿ya? La situación de conflicto está más relacionada a los sentimientos, a una situación de tensión, como tú decías, ¿ya? Pienso que tengo un problema con esta persona, no me cae bien, esta persona es muy conflictiva, esta persona, no sé, no le gusta hacer las cosas como yo digo. Hay una situación de conflicto ahí, pero no sabemos exactamente qué cosa está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con el conflicto? Cuando hablamos de un conflicto, significa que ya hay algo concreto, ya sabemos qué cosa está pasando. ¿Sí? Quiere decir entonces, como tú ya decías, que estos quieros, estos deseos, estas situaciones opuestas se evidencian. Y obviamente podemos actuar. En una situación de conflicto, ¿podremos actuar? ¿Podremos analizar? ¿Podemos encontrar una solución? Es difícil, ¿no? Porque tú me dices, por ejemplo, tengo un problema con él. Ya, ¿qué pasa? Ay, no sé, pues no sé. ¿Qué hago yo? ¿Puedo hacer algo? Pero si tú me dices, mira, tenemos este problema, él quiere esto y yo quiero lo otro, ¿podremos hacer? Claro. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, eso también es importante de saber. Tenemos situaciones de conflicto y tenemos conflictos. Solamente podemos intervenir, podemos analizar, podemos entender cuando tenemos un conflicto ya evidenciado, ¿no? Si no, es muy difícil. Pero si cuando hay una situación, uno puede percibir lo que es donde trabaja. Entonces, todavía se ve con la mujer, que no se lleva, que no se conflicto. Fue mi experiencia. ¿Verdad? No te lo puedo recibir, pero ¿por qué? Porque me falta una coma. Entonces, bueno, no, a veces falta otra coma. Y a veces falta el sello, y así, o sea, así lindo todo el día y no lo recibe. De ahí, por ejemplo, uno ya puede percibir que hay una situación ya, que podría. Se puede analizar, claro. Y atacarla. Claro, pero para poder ya buscar la solución, tenemos que saber qué está pasando con esta señora que más cerca nos tiene, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Y para eso, claro, existen otras cosas más, hay que hacer un análisis, etcétera, y pueden incluir. Pero para poder trabajar con esta nube, con esta herramienta, necesitamos ya tener un concepto definido, algo claro, ¿no? Muy bien. Después, a ver aquí. Seguimos con el mismo ejemplo. La niña quería hacerse un jugo de naranja, el niño quería hacer mermelada de naranja. ¿Ya? ¿Qué cosa podemos percibir aquí? ¿Qué está pasando? No alcanza con la mitad de naranja para que compro otra naranja. Ya, muy bien. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando el papá vino con su solución de partirla por la mitad, no estaba tomando en cuenta qué cosa. La intención de cada uno. A ver, muy bien. Tenemos intenciones. ¿Qué más? ¿De qué otra manera lo podemos llamar? Los deseos es lo que cada uno quería, ¿no es cierto? Ya. Quería para algo. ¿Sí? Yo quiero hacer un jugo de naranja, yo quiero preparar una mermelada para algo. Otro elemento importante del conflicto son las necesidades. ¿Ya? ¿Para qué necesito yo hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué? ¿Qué cosas tengo que cumplir? Toda acción responde a una necesidad de base. Siempre. ¿Ya? Yo necesito algo. O sea, por ejemplo, me quiero comprar un auto. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de base? Bueno, a ver, mire, cada uno puede tener una distinta. ¿No sé? ¿Cuál puede ser una necesidad? Uno puede trasladar. Necesito movilidad. Otra. Movilidad.
como era Es mono. el No, no, en el sentido de figurete, hay gente que no figurete, y para alardear, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tiene una necesidad social, de figurar, etc. Entonces cada uno puede tener necesidades distintas ante lo mismo, ¿no? Y por eso es que ahí también tenemos que tener cuidado, porque generalmente lo que hacemos es ver la acción bajo nuestro propio punto de vista. Entonces cada uno tiene sobre la base necesidades distintas. Eso es también importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre necesidades, hay muchas, ¿no? Hay muchas necesidades, pero hay una clasificación que seguramente ustedes conocen, que es la de Maslow, la pirámide de Maslow, en donde hablamos de las necesidades más básicas, fisiológicas, hasta necesidades más elevadas, digamos así, como de autorrealización. Ahora, esta pirámide de Maslow la hizo hace muchísimos años. ¿Usted cree que ha cambiado? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Las necesidades de esa época, digamos los años 60, 50, ¿serían las mismas que tenemos ahora? Básicamente sí, ¿no? Básicamente todos todavía necesitamos cubrir necesidades fisiológicas, de seguridad, etc. Pero además hay muchas más necesidades que se van desarrollando conforme los tiempos van cambiando, ¿no? Vean lo mismo, a ver, hace 20 años. Sí, hace 20. ¿Necesitábamos un celular? ¿Como lo necesitamos ahora? necesitamos. Hace 20 años necesitábamos un celular. Yo igual que ahora, ¿no? La comunicación. Si me olvido mi celular en mi casa, no regreso con mi celular. Bueno, Hay gente que regresa con el celular, una cosa así. está bien. Supongo que ahora sí hay mucha más gente que se necesita como comer. Necesitamos más, exacto. O sea, hay otras cosas. En la época que nosotros estudiábamos en el colegio, en la universidad, ni siquiera en internet. Ahora no podemos pensar siquiera en vivir sin internet. O sea, se ha vuelto una necesidad básica poner internet en la casa. Antes, o sea, con la cosa si teníamos teléfono. Y eso, ¿no? Si no nos lo cortamos. Entonces, las necesidades van cambiando. Hay necesidades que antes de repente eran necesidades muy elevadas, pero ahora se vuelven como necesidades básicas, se convierten en necesidades básicas. Entonces, este inventario fue desarrollado por este Centro de Comunicación No Violenta, ¿ya? Y nos ayuda mucho a entender los conflictos, porque además, esta herramienta de la nube también nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, ¿sí? Si nosotros afrontamos o nos enfrentamos a un conflicto de una manera más lógica, ¿no? De más análisis, nuestra comunicación va a mejorar. No es lo mismo yo digo de ti, gritarte, ahí he pensado esto, ¿no? O sea, la forma en que nos enfrentamos a las personas y nos enfrentamos a los problemas va a ser distinta. Entonces, también es una herramienta de comunicación, ¿sí? Eso aquí yo si quieren se los incluyo en el material que les voy a enviar después, ¿ya? Este inventario de necesidades. Muy bien. Y hay otro elemento más que también está presente en todo conflicto. Quiero que miren estas figuras y me digan de qué se trata. Diferentes puntos de vista, diferentes formas de percibir la situación. Sí, tiene que ver con eso. Y esas diferentes formas de percibir las situaciones son, a ver, yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista. ¿Cuál es mejor? ¿Quién está equivocado? No, ninguno. Ninguno, que según su percepción, su experiencia, su situación, es su verdad. Exactamente, la realidad. Acá tenemos gráfico, ¿no? En forma graciosa, digamos, ¿no? Pero yo estoy a un lado, el otro está al otro lado, y cada uno tiene una mirada distinta de las cosas, que no necesariamente está equivocada. Simplemente es otra forma de ver las cosas. Entonces, no es que tengamos percepciones equivocadas o puntos de
nuestra historia personal, lo que fuera, es que nosotros desarrollamos diferentes maneras de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, esta forma distinta de ver las cosas, de percibir o de tener puntos de vista distintos, nos lleva a que, usted lo dijo hace un rato, a suponer. ¿Ya? Ahora les pregunto, cuando uno se enfrenta a un conflicto, yo actúo, ¿no? Yo reacciono. Yo reacciono de acuerdo a lo que yo pienso que esa persona está pensando. O de acuerdo a lo que yo supongo, ¿no? Que fue la intención de esa otra persona. ¿No? Entonces, pero a ver, ¿estos supuestos son evidentes? O yo simplemente actúo, nada más, de manera, digamos, automática. Bueno, es evidente para la persona que lo está percibiendo. Claro, A ellos. pero digamos, en una situación de conflicto no es que abiertamente es evidente, No, ¿no es cierto? No es evidente, ¿no? no es evidente. Entonces, otro de los elementos de esta nube es que nos va a permitir también poner en evidencia estos supuestos, ¿no? Y los supuestos obviamente nos van a ayudar también a entender el conflicto y a solucionarlo, ¿no? El último elemento del conflicto tiene que ver con el objetivo. ¿Ya? Al cubrir o satisfacer una necesidad, independientemente del lado del conflicto en el que estemos, lo que queremos es sentirnos bien, ¿no? Tenemos dos personas en conflicto. Cada una tiene sus necesidades. Las dos quieren algo. O sea, yo cubriendo mi necesidad me voy a sentir bien. La otra persona cubriendo su necesidad se va a sentir bien. Entonces tenemos siempre un objetivo común, que es estar bien, estar contentos, estar tranquilos. Que las cosas que estamos haciendo están en conflicto, sí. Pero lo que queremos al final es sentirnos bien, ¿no? Y al cubrir esas necesidades, nos vamos a sentir bien. Entonces, les queda un poco, ahora lo vamos a ver de manera larga, ¿sí? Pero lo que quiero es que tengamos claro cuáles son esos elementos de conflicto. La situación de conflicto, perdón, el conflicto en sí son estas acciones que están opuestas, ¿sí? Las necesidades que están sobre la base de cualquier acción, los supuestos que subyacen en todo esto y el objetivo común. Todo esto está incorporado en la nube. Ahorita que lo veamos de manera gráfica, todo se va a integrar, ¿no? Entonces, esta es la nube. Este es el gráfico de la nube, que es lo que se veía antes. ¿Ya? Y es una herramienta gráfica, es una herramienta simple que puede ser usada por todos, ya sea para conflictos a nivel personal, a conflictos de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, la usan niños pequeños, la usan gente grande, gente mayor, ¿ya? Es una herramienta simple que trabaja conflictos sencillos, pero también conflictos muy complicados, ¿ya? La herramienta es simple, los conflictos son difíciles. Es simple. Entonces van a haber conflictos que va a ser mucho más fácil de entender y de analizar, y van a haber conflictos que va a ser un poco más difícil de poder entender, ¿ya? Pero básicamente la herramienta es simple, ¿ya? Entonces, como ven aquí, acá vamos a colocar los dos deseos de las dos acciones que están en conflicto. Esta flechita indica la presencia de conflicto. Aquí colocamos las necesidades de ambos lados y aquí colocamos el objetivo común. Y les voy a entregar una hojita en donde tienen la plantilla de la nube. Tienen dos, ¿ya? Una que está no está en blanco, pero una la vamos a usar ahora para el ejemplo. La otra ustedes la pueden tener para practicar, ¿ya? Y después la que está atrás, después lo vemos, ¿ya?
Ahí tienes. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué cosa nos va a permitir este núcleo? Definir un conflicto de manera precisa, definir estos dos elementos, ¿no? Identificar las necesidades de ambos lados del conflicto. Mover el foco de las emociones a los hechos. Siempre nos enfocamos en la emoción. No, ahora nos vamos a ir a los hechos, a lo que está pasando realmente. Identificar los supuestos en cada lado del conflicto. Desafiar y cambiar esos supuestos y encontrar una solución ganar-ganar. A ver, las soluciones que queremos encontrar aquí son ganar-ganar. ¿Qué significa ganar-ganar? Que yo voy a satisfacer ambas necesidades. Por ejemplo, la solución de partir la naranja por la mitad. Aquí. ¿Ya? ¿Es una solución ganar-ganar? No alcanzaba porque usted naranja ni para turno ni para. Esta es una solución del punto medio, una solución del compromiso. Entonces, los dos van a estar, cuando les preguntan, bueno, ¿y qué tal se soluciona? ¿No? Ninguno va a estar contento, ¿no? Hay otros tipos de soluciones que después vamos a ver, pero en general son las soluciones que no son ganar-ganar, son soluciones que o satisfacen solamente una necesidad o satisfacen las dos pero a medias. Entonces al final, ¿ustedes qué creen? ¿El conflicto se mantiene? ¿El conflicto se elimina? ¿Qué va a pasar? Sí, porque es lo mismo. Sí, no le vamos a pasar nada. Depende de San Isidro con Magdalena. Ya está. Supuestamente ya la autoridad dio el voto definitivo, ¿no? Pero uno no acepta. Ahí sigue todavía, ¿verdad? Ahí han puesto un límite, ¿no? Sí. Establecido por ellos. Cada uno se mete 10 metros más y pone sus soldados, pone sus soldados. Por eso, muro ahí. Pasa uno y se agarran allá. Ahora Como Israel. Como en Berlín. No, como Israel ahora. Ah, también. Muy bien. En derecho, le dicen a este tipo de soluciones que son ganar, le dicen suma 2, porque más 1 es 1. Y cuando uno gana el otro pierde, le dicen suma 0, porque uno es más 1, menos 1, o sea, uno gana y el otro pierde. Pero si no alcanza la que tiene ¿no? Bueno, y otra cosa importante acá también es esto. Cuando podemos entender el conflicto, lo podemos analizar, dejamos de lado las emociones negativas, ya no se trata de nosotros en contra, ¿no? Ya no es ni en contra tuya, o yo en contra tuya. Bueno, sino de nosotros juntos en contra del conflicto. Nosotros juntos vamos a buscar una solución. ¿Ya? Ahora, acá es súper importante, justo en la mañana también salió una de las participantes preguntar, ¿qué pasa si te encuentras con una pared? ¿No? O sea, tú quieres solucionar un conflicto y te encuentras con una pared ahí adelante. ¿Qué pasa? El otro no quiere, ¿no? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿se puede o no se puede? Yo tengo toda la intención, pero el otro no quiere. Es más difícil, ¿no? complicado. Es mucho más difícil. De hecho, para que cualquier instrumento, cualquier herramienta que uno utilice funcione, tiene que haber disposición de ambas partes, ¿no? Pero, ahí está. Como se trata de una herramienta, además que mejora la comunicación, ¿no? Lo vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? Pero es distinto si yo me aproximo a una persona con la que tengo un conflicto y simplemente le doy mi solución, ¿no? Bien, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros deberíamos hacer esto. ¿Cómo te haces?
Está bien, pero eso es lo que tú piensas. No va a ser fácil. Entonces, si yo vengo más bien con un análisis, con una propuesta, con una forma en que la otra persona percibe que yo estoy tratando de entender su punto de vista, estoy tratando de entender sus necesidades, hay mayor posibilidad de apertura. Hay mayor posibilidad de que la otra persona que está reacia se interese, aunque sea un poquito por resolver el conflicto. ¿Sí? Otro tema importante es el, como ya les decía, lo de las emociones, ¿no? O sea, una situación de conflicto va a generar emociones. Entonces, no es recomendable tampoco tratar de solucionar cuando las emociones están ahí, sino esperar para calmarse un tiempo fuerte, pensar un poco, etcétera, y después ver la solución. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, los pasos para poder entender y analizar el conflicto es identificarlo, definir las necesidades, encontrar el objetivo común, verificar la lógica y la construcción de la nube, que eso lo vamos a ver después, analizar estos supuestos y encontrar soluciones. ¿Cómo pueden ser las soluciones? Nosotros podemos tener todo ese tipo de soluciones, ¿no? Me rindo, ya pues el otro gana, ¿no? Impongo, lucha de poderes, hay que dejarla y floja, ¿no? El compromiso, que es lo de la naranja. Nosotros lo que queremos son las soluciones de la naranja, ¿no? Por el diseño. Bien. Entonces, ¿cómo se buscan estas soluciones de la naranja? Vamos a ver cuando veamos el conflicto mejor, ¿eh? Cuando veamos el ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo de las naranjas. Vamos a hacer un ejemplo ya de la universidad, etc. Pero vamos a hacer el ejemplo de las naranjas, ¿ya? ¿Cuáles eran los quieros aquí? Que uno quería ser enfermedad, ya no se quería ser. ¿Pero qué querían? La naranja. La naranja completa. El niño quiere naranja. Naranja completa. Y la niña también quiere naranja. ¿Sí? ¿Se puede tener la misma naranja al mismo tiempo? No. Muy bien, entonces ese es nuestro conflicto. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad del niño? El niño quiere enfermedad. Ya, vamos a, eso lo vamos a ver, pero ya, ¿para qué quiere la mermelada? Supongo que la enfermedad o venderla, pero. ¿Y para qué la quiere vender? La Ya, de la vida, ¿ok? Se dan cuenta que no solamente es que quiere ser mermelada, sobre esa acción o sobre ese quiero, hay algo más, una necesidad de base. ¿Cuál es la necesidad de base de este niño? Quiere mermelada. Y la niña quiere hacerse un jugo. ¿Por qué quiere hacerse un jugo? Sí, Tiene sed. Muy bien, ¿por qué tiene sed? ¿Ya? Entonces, ambos quieren satisfacer una necesidad. Una necesidad fisiológica por aquí, una necesidad de otro tipo por aquí, ¿ya? Pero son necesidades, ambas válidas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo común? ¿Qué cosas es lo que ambos quieren? Pero ¿cómo quieren? A ver, al satisfacer esas necesidades, ¿cómo se va a sentir? a sentirse bien. A sentirse bien. Bien. ¿No? La niña, al saciar su sed, se va a sentir bien. El chico, al hacer sus mermeladas y vender, recibir dinero, se va a sentir bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? Sí. Ya. Vamos a ver cómo nos damos cuenta si esta nube está bien construida, si es que tiene lógica. ¿No? Entonces, si nosotros la escribimos, eso no lo dije, la nube la escribimos de derecha a izquierda, por una sencilla razón. El señor Dale Goldratt, que fue quien creó esta teoría, era israelí. ¿Cómo se escribe en hebreo?
Pero la nube, y bueno, nosotros lo hemos aprendido así y así nos resulta fácil, pero la nube en realidad se puede trabajar de izquierda a derecha, arriba a abajo, abajo a abajo, ¿ya? El tema es que tenga la lógica, y el tema es que tenga los elementos que se vayan identificados. Entonces, vamos a comprobar la lógica, ¿sí? Para sentirse, el niño, para sentirse bien, necesita ganar dinero. ¿Suena bien? ¿Suena lógico? Y para ganar dinero, quiere una naranja. ¿Por qué quiere ser una naranja? Más o menos, ¿no? Quiere una naranja. Podemos de repente, ¿cómo lo podríamos mejorar aquí? Quiero una naranja para preparar un helado. ¿Sí? Ahora sí. Y la niña quiere una naranja. Entonces, de nuevo, para sentirse bien, el niño necesita ganar dinero. Para ganar dinero, quiere una naranja para preparar un helado. ¿Ahora mejor? Sí, ya. Veamos aquí, la niña. Para sentirse bien, la niña tiene que saciar su sed. Y para saciar su sed, la niña quiere una naranja para hacerse un jugo. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Esa es una forma entonces de chequear la lógica de la niña. Empezamos a leerla del objetivo hacia las acciones. ¿Ya? Y otra forma también es cruzar la información. Acá nos vamos a poner un poco exagerados. ¿Ya? Si yo quiero mucho de esto, la idea es que vulnere esta necesidad. Y si yo quiero mucho de esto, va a vulnerar esa necesidad. Vamos a ver si ocurre. Si el niño usa toda la naranja para hacer la mermelada, ¿la niña va a hacer su sed? No. Y si la niña usa toda la naranja para hacer su jugo, ¿el niño va a ganar dinero? No. Entonces está bien construido, ¿no? Claro, ese es un ejemplo fácil, ¿no? Cuando hay ejemplos que son un poco más difíciles. Pero la idea es aquí. Identificar claramente cuál es la necesidad que está de base. ¿Ya? Nosotros podríamos haber puesto, la niña quiere naranja, ¿para qué? Para hacer jugo. ¿Es una necesidad? No. ¿Para qué quiere hacer jugo? Entonces ahí lo importante del análisis es justamente encontrar esas necesidades que están en la base. ¿No? Ahora, con la nube, ¿qué va a pasar? Nos vamos a olvidar de esas acciones. Porque si esas acciones están en conflicto, lo que tenemos que hacer es encontrar una solución que nos ayude a no tener acciones en conflicto. ¿Sí? Si yo mantengo esas acciones, van a estar estando en conflicto. Entonces yo tengo que buscar una solución que no tome en cuenta esas acciones, sino otras cosas. Entonces, ¿qué va a hacer la nube? Con la nube, me olvido de las acciones. ¿Sí? ¿Y en qué me voy a enfocar? En las necesidades. Mi solución, entonces, va a ir enfocada en las necesidades. Si yo encuentro una solución que satisface ambas necesidades, tengo una solución ganadora. Intuitivamente, ¿qué podríamos hacer aquí? La naranja a la niña y yo el billete a mí. Acuérdense que una quiere hacer jugo, el otro quiere hacer naranja. ¿Quiénes saben cocinar aquí? ¿Quiénes saben cocinar? ¿Quién sabe preparar mermelada? ¿Ah? La mermelada se prepara con la cáscara. El jugo se prepara con la cáscara. Entonces, a ver, ¿qué solución podríamos dar? De la materia prima, lo que necesita con la mermelada lo del al niño y el jugo lo otro para la niña. Exacto. Una solución intuitiva, ¿no es cierto? Es darle al niño la cáscara y a la niña el jugo para que prepare la fruta para que prepare el jugo. De esa manera, esa solución, vamos a ver si satisface ambas necesidades, ¿sí? ¿El niño podrá ganar dinero? Porque es la mermelada. La niña
niña podrá hacer su ser. Claro. Porque está. ¿Se dan cuenta? Nos enfocamos en las acciones. Ya no. Los niños seguirán peleando. Quiero, jalamos en la naranja. Ya no. Ya no. Muy bien, entonces, ya te lo digo, este es un ejemplo bien sencillo, pero así es como funciona la vida, ¿ya? Así es como se trabaja. Entonces, pero hay una condición ahí, ¿no? que la situación que usted plantea es alguien que sabe cocinar. a ver, ya imagínate, ¿ah? Imagínate que tú no sabes. Tú no sabes cocinar, ya. ¿Qué harías? Si se trata de un problema de cocina. Oh, explotar cocinero. No, le puedo preguntar, de la naranja que necesitas tú y de la naranja que necesitas tú. Puedo preguntarles también, ¿qué más podría hacer? Pregunto cómo se hace. Si no sé, si nadie sabe, busco en internet. ¿Qué más podría hacer? La receta de la abuela. ¿No es cierto? O sea, claro, uno llega a esa solución, pero si no tiene la información completa, preguntas. Muy bien. Entonces, fíjense, las soluciones, ganar, nosotros las podemos descubrir de manera intuitiva, como ahora. Cuando son conflictos sencillos, en realidad, el encontrar una solución ganar intuitiva es relativamente fácil, ¿no? Y es lo que primero nos viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en las necesidades. Entonces, al enfocarnos en las necesidades, vamos a pensar en una solución que se enfoque en satisfacer esas necesidades, ¿sí? Cuando son conflictos un poco más difíciles, más complejos, ¿qué tenemos que hacer? Analizar los supuestos, ¿ya? Eso no lo vamos a ver el día de hoy, porque, como les dije al inicio, es un taller corto, es un taller introductorio. ¿Ya? Esto normalmente lo hacemos en un día completo, o incluso 2 días. Entonces, es un poco más difícil, es un proceso más complicado y que nos va a confundir. Entonces, ahora solamente nos quedamos en buscar soluciones ganar de manera intuitiva, enfocándonos en las necesidades, nada más. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, al usar la nube, ¿qué cosa es lo que vamos a dejar de hacer y qué cosa es lo que vamos a empezar a hacer? Saltar a la solución, eso es lo que vamos a dejar de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entender el conflicto, por el problema. En vez de irnos por las ramas, de empezar a decir por qué y esto y eso, ¿qué hacemos? Promovemos la realidad del foco. ¿Por qué? Porque vamos a definir claramente cuáles son las necesidades, ¿no? En vez de insistir en el quiero, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a satisfacer necesidades. En vez de percibir el conflicto como un hecho dado, vamos a verificar el supuesto falso. Eso es cuando les decía de encontrar una solución ganar analizando los supuestos, que no lo vamos a ver hoy, pero es otra forma también, ¿sí? Nosotros vemos supuestos, vemos cuál es el errado y sobre eso trabajamos. Y en vez de solucionar el conflicto por compromiso, evitarlo o solucionarlo por la fuerza, vamos a tratar de encontrar una solución ganar. Entonces ahora sí vamos a ir al ejemplo. El ejemplo que tiene que ver un poco más con la universidad. ¿Ya? Después de hacer ese ejemplo, cada uno va a trabajar con parejas o con su propio grupo y van a empezar a pensar en sus propios conflictos. Ya sea de acá de la clase, de la universidad, con otras personas. Entonces, bien, a ver. Este es un conflicto clásico. ¿Ya? Se da en todos los entornos, se da en todos los ambientes. ¿Y qué es? Utilizar metodologías innovadoras o utilizar metodologías tradicionales. ¿Innovar o no innovar? ¿No? ¿Sigo lo que estoy haciendo o hago algo diferente? ¿Ok? ¿Les parece a ustedes que es un conflicto que se da? Pues sí, ahora sí, ¿no? Claro, ¿no? Se da. De repente hay exigencia de la institución por innovar y de repente
repente yo estoy tranquilo, que está haciendo las cosas como siempre las he hecho, las flojera y ya no quiero, ¿no? Muy bien, entonces es un conflicto. ¿Cuáles son las necesidades que están sobre la base? ¿Por qué? ¿Por qué queremos utilizar metodologías innovadoras? ¿Por qué la universidad, en todo caso, quisiera utilizar metodologías innovadoras? Para que aprenda. ¿Qué más? Me parece que para que cumpla con lo que ofrece, el servicio que ofrece de profesionales competentes. Estar a la vanguardia de todos los avances tecnológicos. Algunos le ponen motivación, pero yo no considero que deba ser. ¿Y qué cosa engloba todo eso? ¿Educación? Yo quiero utilizar metodologías innovadoras para que aprendan mejor, para ofrecer un mejor servicio, para ser mejor que otras universidades. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Para mejorar, ¿no? Para mejorar, para ser mejor. Si yo me quedo con metodologías tradicionales, yo uso metodologías tradicionales, ¿cuál es la necesidad que está sobre la base? Ambas. Si tengo una universidad, ambas son para el aprendizaje, ¿no? Al fin y al cabo, ambas quieren lograr el aprendizaje del alumno. Sí, estás dando el objetivo común, ¿cierto? Ya vamos a hablar de aprendizaje. O sea, un buen aprendizaje, digamos, ¿ya? Pero ¿cuál es la necesidad que está aquí? ¿Quiénes de ustedes así se consideran profesores tradicionales? Yo. ¿Tú te Yo consideras? me considero profesor tradicional, uso las metodologías innovadoras, pero defiendo las metodologías tradicionales. ¿Y por qué? ¿Por ¿Qué qué? te Porque generan a ti? ¿Cuál es tu necesidad? con las tradicionales porque estoy convencido de que el uso de tecnología, que yo soy constructor de tecnología, no usuario. Una cosa es construir, otra cosa es usar. Son distractores en realidad para el aprendizaje del alumno. Usar, la mayoría de los docentes usamos mal la tecnología porque queremos que el alumno se entretenga, que nos facilite las cosas, préstame tu diapositiva, y la hacemos pésima, ¿no? O sea, hacemos 100 líneas de tamaño pequeñito y el alumno viene a dormir y le leemos la diapositiva. O sea, ha sido perjudicial esto de utilizar como, entre comillas, innovación, las metodologías didactiqueras, las metodologías de colorcito y animación, etc. Vamos a entender aquí, por innovador, diferentes tipos de diferentes cosas, ¿ya? Una puede ser el uso de tecnología en la clase, proyectos, computadores. Pero también podríamos pensar en nuevas metodologías de enseñanza. Sin que sea innovador. Por ejemplo, el aprendizaje participativo de los alumnos, donde ellos construyen su propio conocimiento, donde yo ya no como profesor vengo y les enseño, sino que modelo la clase y que ellos saben que son diferentes metodologías que puede utilizar el profesor para enseñar, que no son las tradicionales. La tradicional es una función, ¿no? Es una función, al final es una acción de herramientas que ayudan a desarrollar lo que son los diferentes tipos de las clases que uno enseña, no es una herramienta. Sí, por ejemplo, han escuchado hablar de los colegios alternativos. ¿Sí? ¿Cómo son estos colegios alternativos? Montessori, por ejemplo, Montessori, ya, la metodología Montessori. A ver, miren, les cuento. Hay colegios en los que tradicionalmente, ¿cómo era cuando nosotros hacíamos? Llegabas a la clase, te sentabas, venía el profesor, te dictaba la clase y se iba, ¿no? Aquí todavía hay algunos colegios. Hay colegios que se llaman alternativos o no tradicionales. ¿Qué pasa? Que los niños, por decir, pueden llegar
Y en vez de tener carpetas, están sentados en el piso. Pueden salir a comer a la hora que quieran. Estoy poniendo ejemplos, pero extremos. ¿Ya? O que el profesor llega, se sienta con ellos en el piso, hacen algo y todo el rato los niños se ponen a trabajar y el profesor solamente da vueltas por el salón. ¿Ya? Son metodologías distintas, son innovadoras, porque son nuevas. ¿Okay? Pero sin embargo, seguramente hay profesores que no estén muy de acuerdo con eso, que no les gusta hacer ese tipo de clase, digamos. Les gusta utilizar metodologías tradicionales. Esas metodologías tradicionales las han venido usando por mucho tiempo. Entonces, ¿qué les genera a ellos usar sus metodologías tradicionales? ¿Cómo se sienten ellos? Satisfacción. Satisfacción, ¿qué más? Tranquilidad. Para él mejor. Seguridad. Pero si el enfoque es, yo utilizo la metodología tradicional, pero veo que todo el me están dando por, me imagino, un ejemplo, ¿no? Que una persona utiliza la metodología tradicional, pero ve que el entorno social y el entorno educativo de metodología innovadora me siento ansiosa. ¿Por qué? Lo estoy viendo no solamente como metodología tradicional, como que un docente solamente utiliza la metodología tradicional, pero sí, al frente. O sea, ves que hay muchas oportunidades para utilizar la metodología innovadora. Tú tienes que quedarte en tu estado de espacio y eso genera ansiedad. No sé si lo que te adentro que se fuera, claro, es otro tipo de visión, ¿no? ¿Por qué? Porque si te genera ansiedad, quiere decir que estás vulnerando tu seguridad. ¿Sí? Entonces, si yo uso una metodología tradicional, ¿qué cosa es lo que busco? ¿Cuál es mi necesidad? Seguridad. Yo me siento seguro. Si yo sigo usando algo que conozco, que ya he venido usando durante mucho tiempo, me voy a sentir seguro porque ya, o sea, me va a traer resultados. Así no me lo va a mejorar, pero lo voy a mantener, porque ya es lo que he venido haciendo hace tiempo. Para que se interprete bien lo de la metodología tradicional y la metodología innovadora. La parte de innovación, el solo hecho que sea diferente, para que sea metodología innovadora tiene que tener fundamento científico y fundamento tecnológico, porque si lo aplican así nomás es un experimento que puede ser mayormente perjudicial. Y la mayoría de las llamadas innovadoras son perjudiciales con respecto al aprendizaje, porque de hecho una línea de serie de tiempo, a lo largo de los años, esas metodologías han sido en realidad perjudiciales. Tanto así que las escuelas como en Harvard han prohibido las diapositivas, por ejemplo. Escuelas, inclusive Centrum, ESAN, enseñan con tiza y pizarra verde. Extraordinario, ¿no? No me parece un poco raro, eso me parece que normalmente está que hay moda red o algo parecido para regresar a las tradicionales. Yo creo que, sin querer salirme del tema, me ha parecido que Otra usamos metodología. alguna mezcla, ¿no? En vez de innovador sería otra metodología. Probada, ¿no? Otras, bien, solamente yo no vengo a defender las metodologías. Solamente les pongo el ejemplo para poder hacer el ejemplo de la construcción de la nube, ¿ya? Pero vamos a acordar que son otras metodologías probadas, ¿no? Probar científicamente. Probadas. ¿Ya? Listo. Vamos a partir del supuesto de que esas metodologías funcionan, o que son buenas, o que ya han sido usadas por otros y han dado buenos resultados. ¿Ok? Como les digo, no estamos acá para defender, simplemente para que sirva como ejemplo. ¿Ya? Por eso que yo puse ahí como necesidad de la universidad, satisfacer una universidad, o sea, como para estar en el top del mercado, ¿no? Pero no necesariamente mejorar la aprendizaje. Claro, como el ejemplo del carro, ¿no? Como el ejemplo del carro, ¿no? O sea, algo lo que van para tener prestigio, ¿no? Para que lo vean de fuera. Yo hice un curso que tengo que dibujar en la pizarra. Le puedo pegar, pero a la hora que le tomo tengo que calcular. Entonces, que tengo todas las 4 horas con la transparencia, no escribe, y a la hora que le tomo el examen tiene que dibujar, tiene que escribir. Me hacen unos dibujos, entonces hice un carro, un vaco, un pato. Y tan malos dibujos. ¿Por qué? Porque simplemente, si no practican durante el proceso de aprendizaje, a la hora que
que yo lo voy a tomar no tiene la destreza para dibujar, para representar. Entonces ahí me he dado cuenta que la tecnología supuestamente debería ayudar al aprendizaje, simplemente lo anula. Entonces, ¿qué hago? Mi pizarra acaba con mi pizarra, salgo en papelado, salgo en blanco, pero así tengo que hacer. Y me da resultados. ¿Por qué? Porque al final tengo notas bien altas, ¿no? Que cuando les daba cuenta, miraba, no leía, yo le leía o yo leía y después ya era resultado. ¿Qué fue? Por eso yo puse mi objetivo como no mejorar, sino un buen servicio. Ya. Entre comillas, que para la política universitaria. Fíjense lo que hemos hablado antes. Cuando trabajamos con la nube, pues nos vamos a olvidar de esas secciones. ¿Sí? Y nos vamos a centrar aquí. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a probar si es que la nube está bien construida, si tiene lógica. ¿Ya? Para mejorar el aprendizaje, o para tener un buen aprendizaje, yo necesito mejorar procesos de mejora. Para mejorar, yo necesito probar metodologías nuevas, otras metodologías que han sido probadas. ¿Suena bien? Sí. Para mejorar el aprendizaje, para tener un buen aprendizaje, yo necesito estar seguro de que lo que hago funciona. ¿Sí? Para estar seguro de que lo que hago funciona, necesito utilizar mi metodología tradicional. ¿Suena? A mí no me suena. No coincido la idea de que la persona no puede asegurar el aprendizaje. No, seguridad Seguridad personal. Sí, sí, es cierto. Estos- Es cierto, es más seguro. Esos son los problemas. ¿Ya? Mi seguridad personal. Entonces, yo me siento seguro, obviamente. Ay, no sé cómo, ya. Si me Según dice, el resultado ya claro, yo está. todo, imagínense, 10 años de mi carrera, yo vine y enseñé de esta manera, ¿sí? Y de pronto me dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer esto, pero yo no tengo idea cómo se hace, solamente lo he practicado una vez. ¿Cómo me voy a sentir al entrar al salón? Con 50 chicos, adolescentes, no es cierto. Porque además de repente me equivoco y se burlan de mí, ¿sí o no? Ya. Entonces, esa seguridad tiene que ver con mi seguridad como persona, como ser humano, una seguridad bien básica. Todos necesitamos sentirnos seguros. Vamos ahora a probarla de manera cruzada. ¿Ya? Si yo utilizo siempre metodologías nuevas, ¿me voy a sentir seguro? No. Si yo utilizo siempre metodologías tradicionales, ¿voy a mejorar? ¿Por qué? Porque las tradicionales me dan un resultado A. Y yo sé que mi resultado A en el año 2000, sigo avanzando, y en el 2015 voy a seguir teniendo mi resultado A. Está de repente dentro de un promedio, ¿no? Está bien, aceptable, pero no lo voy a llevar acá. ¿Ya? Entonces, eso significa que si yo uso siempre metodologías tradicionales, no voy a mejorar, me voy a mantener, pero no voy a dar un salto. Entonces, la nube está bien construida, hablando solamente de la lógica de la construcción de la nube. Sí. Está muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a olvidar, como decía, de esta parte de aquí. ¿Ya? Olvidémonos de eso. No tengo que tratarlo, pero bueno, así que imaginemos que esa parte ya no existe. ¿Cómo lo representar? Y me voy a enfocar aquí nada más. Y vamos a tratar de buscar una solución. ¿Qué solución podríamos encontrar? Una solución, además, ganar. ¿Sí? Que no vulnere ninguna de estas dos necesidades. Una solución que me permita mejorar
mejorar, digamos, y que además me dé seguridad. Y que ustedes lo vengan diciendo, ¿ah? Con los sustentos que han venido dando, ustedes han, sin querer, han empezado a dar soluciones. De manera intuitiva, ¿cómo podría yo resolver este conflicto? Permitir que los docentes poco a poco lleguen a manejar las tecnologías tradicionales y las innovadoras. Por ejemplo, ya, una posible solución podría ser no obligarlo desde el inicio. Sobre capacitar. Un proceso, muy bien, hacerlo por un proceso, capacitaciones. De repente puede ser pilotear la metodología, ¿no? A ver si funciona con estos alumnos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? TOLAS de tu curso en particular que implica, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos pensar de eso? Tu curso definitivamente no va con una metodología más innovadora. Claro, sí se puede dar, porque yo para dibujar un barco me demoro más o quizás no se entienda, ¿no? Pero los resultados a la hora de aprendizaje no son Claro, buenos. si lo que queremos es mejorar, tener un buen aprendizaje, entonces de repente se me ocurre, podríamos tener, utilizar las metodologías de acuerdo a los cursos. Hay cursos para los que sirven. Eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Yo también he tomado nota de eso. Hay cursos que no es un poco más duros, digamos así, un poco más complicados, duros, que sí requiere de repente menos tecnología donde el desarrollo de destrezas que no están muy no es la tecnología. El curso sí, el curso que yo sí, o sea, se presta para aprender a hablar, por ejemplo, imagínate una clase de historia, me imagino una clase de historia pues pizarra y escribiendo, me imagino con videos, con turismo, todo un tema. Claro, entonces va a depender de tus. Ahora, lo que tenemos que ver es si cubrir esa necesidad, ¿sí? Con estas soluciones. ¿Alguna otra solución que se les ocurra así de manera particular? Hemos dicho hacerlo como un proceso, ¿no? El tema de la metodología innovadora, hacerlo como un proceso, no impuesto, con capacitaciones, pilotear las clases, saber, de repente elegir un salón y probar ahí, dependiendo del curso o del tema que esté dictando, ¿sí? Vamos a escoger, a ver cuál escogen. Vamos a escoger. ¿Cuál escogemos? ¿O hacemos todas? ¿Ya? Porque esto en realidad es como una especie de plan, un plan de acción que va a tener diferentes, ¿no? Diferentes etapas, digamos así. ¿Ya? Si yo implemento metodologías innovadoras, manteniendo de repente algunas tradicionales, tomando esto en cuenta, ¿ya? Tomando todos estos elementos en cuenta, ¿ya? ¿Voy a lograr mejorar el aprendizaje? Si lo ponemos en general, la universidad. Claro, o sea, sí hay. ¿No es cierto? Sí, porque de repente en los cursos en los que sí se necesita la tecnología y no se está usando, o metodologías innovadoras y no se está usando, y las uso, el aprendizaje va a mejorar. ¿Sí? Y si además mi plan contempla que yo mantenga mi metodología tradicional, los cursos que se necesitan, como el caso de dibujo, también se va a mejorar. ¿Estoy cubriendo esta necesidad o no? Si yo implemento este plan, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿voy a permitir que el profesor se sienta seguro? Si yo lo capacito, si yo piloteo, si yo le permito elegir, ¿voy a permitir que se sienta seguro? Sí, es cierto. Entonces vemos que esta solución permite satisfacer ambas necesidades. Y ya no estamos en el conflicto tan radical, digamos, ¿no? De implemento tecnologías innovadoras o me quedo con las tradicionales. Que ese es un choque. Entonces, si ustedes fueran el rector de la universidad o el decano, quien se encarga de ver estas cosas, ¿qué cosas podrían plantear? Capacitación. Capacitación, hacer todo este plan. Porque yo me imagino que si viene la persona encargada de hacer esto a ustedes, los profesores,
Y dice, ok, desde la próxima semana empezamos todos a usar metodologías innovadoras. Que era el peor recogerse. Claro, entonces se dan cuenta cómo eso te podría causar conflicto. Claro, si yo vengo, ¿no? Y reunión de todos los profes, ya, desde la próxima semana vamos a hacer tecnologías innovadoras. ¿Qué voy a generar ahí? Un tremendo problema, todo el mundo se va a venir encima. Y voy a generar un conflicto, va a haber, no, yo no quiero, no, yo sí quiero, uno defiende, nosotros también, y yo que sí, yo que no. Voy a generar un tremendo problema. ¿Por qué? Porque no organizé. ¿No? Pero si yo vengo con una propuesta pensada, porque ya me reuní con un grupo de profesores, y ya me dijeron lo que piensan, y ya hemos identificado cuáles son las necesidades que están de base, y ya ellos me han dado algunas ideas de soluciones, y yo con esas ideas he armado un plan, y yo lo presento, mis profesores, vamos a hacer esto, pero va a ser paso a paso, nos vamos a capacitar, algunos cursos sí, otros no, algunos temas no. ¿Cómo va a ser la relación? Entonces se dan cuenta cómo, al analizar y al entender una situación de conflicto, podemos evitar el conflicto, ¿no? Y también podemos encontrar soluciones que sean beneficiosas para todos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ustedes tienen sus hojitas y van a pensar en sus propios conflictos. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica. Cada uno piense en situaciones de conflicto, de su vida profesional, de su vida en universidad, con profesores, en su vida personal, lo que quieran. Y traten de identificar estos elementos. O de repente situaciones que pasan en el salón, que no saben cómo manejar, ¿ya? Y traten de identificar estos elementos. ¿Cuáles son las situaciones que están en conflicto? ¿Cuáles son las acciones que están en conflicto? Las necesidades y cuál es el objetivo común. ¿Sí? Si necesitan ayuda,
Yo puedo resolver ¿y por qué no siempre se leen? ¿Cuál es la necesidad de cambiar? Bueno, entonces si yo estoy parado, y tiene que ver con esta innovación. Eso es lo que se siente seguro. Yo no sé exactamente qué es eso. Si yo hago cosas, esa se debe de Mauricio. ¿Qué somos? ¿Sí? ¿Sí? Pero ahorita estamos... ¿Cuál es el conocimiento que tratamos de hacer? Y hay que buscar una solución que permita que se haga la necesidad. Entonces, yo quiero una solución que me permita hacer la necesidad, pero que no me da flexibilidad en la aplicación. ¿Qué pasa? Acuérdense que esto no es una solución que va a satisfacer a ambos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo importante es iniciar o enseñar
Entonces se llama equivalente y define ¿Qué parece? No por un día, porque las causas alumnos de más.
A ver, ya vamos a tener que terminar porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Ya? No sé si han podido hacer sus nubes, ¿sí? ¿Qué les ha parecido? ¿Útil? ¿Fácil? ¿Difícil? Pero es que depende mucho del problema. Exacto, depende del problema. Y además también depende de cuánto lo practiquemos, ¿no? Cuanto más practiquemos el uso de la herramienta, va a ser más fácil también el poder encontrar soluciones, el poder analizar los conflictos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que lo sigan haciendo, ¿ya? En la parte de atrás de su hoja tienen también información. Nosotros vamos a tener un taller de esto mismo la próxima semana, el próximo sábado, pero de todo el día, en donde vamos a profundizar mucho más sobre el uso de esta herramienta, sobre los supuestos, sobre las soluciones, etc. ¿Ya? Si ustedes van a la página del Facebook de Let's Think, ahí van a encontrar toda la información. ¿Sí? Bueno, y les quería mostrar también aplicaciones en otros lugares. ¿Ya? Esta es una nube que se ha hecho en Israel por niños de kinder, niños pequeños. Entonces ahí se muestra un conflicto, ¿no? Entre el niño y su mamá, súper molesta. No les voy a contar ahorita toda la historia, pero la idea, lo que quiero que vean es cómo es que se puede usar la nube con niños que todavía no escriben, ¿ya? Y cómo se pueden representar las emociones en las acciones, y cómo cuando se ven las necesidades, ¿te dan cuenta cómo cambia la cara de la mamá? Cuando el niño es capaz de reconocer cuál es la necesidad de su mamá, hasta le cambia la forma en que la representa, ¿no? Para que vean el impacto que va a tener. Estas son aplicaciones en Polonia, en una escuela primaria de allá. De hecho, Maciek está acá, él es polaco y él trabaja esto en Polonia. Esta es una profesora de acá de Lima, es una de las profesoras con las que yo trabajaba en la fundación. Y ella es directora de un colegio, usa la nube para poder solucionar sus conflictos. Por ejemplo, acá tiene este conflicto de brindar asesoramiento pedagógico a los docentes versus
hacer solamente acciones de monitoreo. ¿Ya? Ustedes saben que si yo asesoro, no tengo tiempo para monitorear. Si yo monitoreo, no tengo tiempo para ser asesor. Si yo soy director de un colegio público, tengo 1000 cosas que hacer y no me da tiempo. Ese era su conflicto, ¿no? Eso somos nosotros haciendo un taller, pero para niños pequeños. Estamos capacitando profesores de niños pequeños usando ya este tipo de material que se pone en el piso y todo eso. Acá también son niños de primaria usando la nube. Eso es en un colegio en Inglaterra, que tienen la nube dibujada en el patio. Entonces los chicos cuando salen a jugar, juegan. Y esto se lo puse porque también, para que vean cómo se puede aplicar a otro nivel, ¿no? De hecho, este es un análisis que yo hice en mi trabajo, ¿no? Un conflicto que yo tenía, si dedicar tiempo al trabajo de campo o dedicar el tiempo a la captación de recursos. Yo trabajaba en una fundación, necesitaba captar recursos, ¿no? Entonces, la idea es cómo esta herramienta se puede utilizar en diferentes entornos, en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, ¿no? Entonces, nada, espero que les haya sido útil, que la practiquen y espero también volvernos a ver de nuevo. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir al correo, ¿ya? Y yo voy a hacerles llegar también a través de sus correos la presentación y el inventario de las necesidades de lo que vimos antes. ¿Okay? Gracias. Quisiera que completen la encuesta que faltaba, entonces, que hicieron en la mañana, si no tienen igual la encuesta en el cuadernito. Me faltan profesores. C00301, ¿no? C07147. C022.